Y regresamos, ya estamos con el doctor Fernando Calle Jayén. Él ha sido del Tribunal Constitucional. Acá está. Y aprista o exaprista. ¿Usted es aprista o exaprista, doctor Calle? Que yo sepa, nadie me ha retirado del partido. Ahora correcto. Que no me quieran reescribir es otra cosa, pero lo de aprista no me lo quita nadie desde los 7 años. ¿Qué tal? Bueno, bienvenido. Los militantes, dirigentes del partido no están queriendo hablar en este momento. ¿Por qué? Ayer vimos una conferencia de prensa donde estuvo parte de la bancada y Nidia Vilches. No sé si la pudo ver. No pude ver, sinceramente. No la vio. Me hubiera gustado. Donde expresaban de que el presidente García iba a quedarse a atender, como lo hizo la vez pasada y terminó en la Embajada de Uruguay, iba a atender las solicitudes y los pedidos tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, ¿no? La verdad es que el asilo fue negado, ¿no? Usted lo anunció cuando estuvo acá la última vez, ¿no? Anunció de que ese asilo no se iba a otorgar. Según su consideración, ¿por qué no se le otorgó el asilo al expresidente de la Nación? Mire, yo quisiera decirle algo, porque estamos cercanos a Navidad. En Semana Santa lo liberaron en el camino al Gólgota a los señores Graña, Miro Quesada, una sala penal de la que vamos a hablar un poquito. Y ahora yo diría, recordando a Jesús cuando se retiró al monte a meditar antes que lo capturen, ¿se acuerda usted? Sí. Y se dio cuenta porque su papá, Dios le dijo, el que te dé el beso, ese es el que te está vendiendo, ¿no es cierto? El traidor. Bueno, yo no sé, ¿no? Por si acaso lo mío es una sensación, pero yo le diría, la pregunta es difícil por dos razones. Una, por mi amistad de tantos años, y otra porque soy aprista, ¿no? Independientemente de las discrepancias internas que puedan haber, que se verán adentro. Pero yo diría, haciendo esta comparación, entre comillas, cristiana, que cuando anuncié aquí que no le iban a otorgar el asilo, diría, ¿quiénes lo han aconsejado, por Dios? Yo le diría, los primeros que te hayan aconsejado, cuídate, esos no son tan amigos ni tan compañeros, porque fíjese, era una cosa pero más que lógica y razonable. Pregunte usted a cualquiera, ¿qué persecución política había aquí? Segundo, la carta que después se ha dicho, porque nadie ha aclarado esto, que él no la ha hecho ni la ha firmado, es lo último que escuché, ¿no? Pero los argumentos de la carta, cuando el presidente uruguayo habrá leído y toma conocimiento por su embajada y otros medios de que lo que dice la carta no es verdad en el país, se habrá sentido también mal, ¿no? Se habrá sentido mal porque imagínate un país donde se pide que el fiscal de la Nación caiga, que el presidente también sea investigado, que el Congreso hace lo que su mayoría quiere y que, en fin, las mafias aumentan día a día, se mata a todo el mundo. Por supuesto que aquí total, pésima democracia, si quieren, para los que no simpatizan, mal presidente, Congreso criticado, quizás con denuncias muy fuertes de corrupción, con un rechazo popular, pero así está nuestra democracia, y así está subsistiendo, y podemos recordar épocas difíciles para Europa en la guerra con Churchill, por ejemplo, que todo lo que perdió, como fue atacado, ganó la guerra y no fue elegido. Entonces son las consecuencias propias de un sistema que sí requiere una mejoría fundamental. Entonces, cuando tú me dices las razones por las que dije en esa oportunidad que no iba a concederse el asilo, a mi entender, agregué algo muy importante. Dije que de concederse solo sería en un gesto exagerado, rompiendo los límites tremendos de la amistad. Porque naturalmente quien preside un país no deja de ser amigo, al contrario. Pero la amistad, en este caso de gobernar, tiene un límite, ¿no? Tiene que no se puede romper, porque él no se debe, si es una decisión personal mía, yo la hago, pero si tras mío está un tribunal constitucional, está el país, cosa que uno puede dar fe de sus actos, obviamente tú tienes que pensar que lo que te pide tu amigo tiene un pequeño techo de límite, lo harías con mucho amor, o en todo caso renuncias para no tener una mediatización, y lo otro y el amigo también debe saber hasta dónde pide, ¿no es cierto? Porque no te puede arriesgar a una situación. Entonces, todos esos argumentos que ha dado el presidente uruguayo,
son los que en realidad pues, son visibles y existen. Okay. Más la carga que envió seguramente el gobierno con todo el paquete de investigaciones que hay, ¿no? Precisamente sobre esto, Diego Ming nos preparó un informe sobre la negación al asilo de Alan García. Lo vemos y regresamos con Fernando Calle Jayén. ¿No te gustó lo que dije a lo mejor? Sí, 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 bueno, sí, no. Porque ya me dices, vámonos a la televisión. No, vamos a ver el informe. Le negaron el asilo a Alan García. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, en una conferencia de prensa anunció que no concederá el asilo solicitado por el expresidente Alan García. No concedemos el asilo político. En Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del expresidente de Perú. A consecuencia de esta decisión, Alan García se retiró de la casa del embajador Carlos Barros. Ya lo anunció el presidente del Uruguay y ya lo anunció el canciller Popolicio. El Uruguay no otorgó el asilo al expresidente Alan García. El expresidente Alan García ya se ha retirado de esta residencia. Eso es lo que yo voy a decir. Todo lo demás correrá por cuenta de los gobiernos. En el Congreso de la República, el panorama es el siguiente. Hay que respetar la decisión del gobierno uruguayo. Lo que se requiere aquí es que realmente se compruebe de que no hay persecución política. Creemos que este es un triunfo del pueblo peruano que lucha en las calles. Sí creemos que se criminaliza la política y sí creemos que hay operadores políticos como el juez Arguancho y el fiscal Pérez. Alan García, ya en su domicilio ubicado en Miraflores, envió un comunicado con su secretario personal, Ricardo Pinedo, donde aseguró que estará a disposición de las investigaciones. Declaro que solicité el asilo previsto en la Constitución ante la inminencia de una orden de detención, pero cumplido ese paso, estaré en mi domicilio, a disposición de todas las investigaciones y convocatorias que se me hagan, así como he concurrido ya a 49 citaciones fiscales, judiciales y del Congreso. Declaro que no existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo, y mucho menos con la empresa Odebrecht, o la realización de algunas de sus obras. Lo propalado en estos días solo consiste en rumores y especulaciones que jamás tendrán comprobación por ser totalmente falsas. Bueno, esas eran las palabras de Ricardo Pinedo, secretario personal de Alan García, leyendo la carta indicando de que Alan García se pone a disposición de las autoridades judiciales en el momento que crean conveniente. Recordemos que Alan García no tiene ningún impedimento para movilizarse a lo largo y ancho, como diría un relator del vóley, del territorio nacional. Solo tiene un impedimento de salir del país. Doctor Calle, ¿qué se viene para Alan García en los próximos días? ¿Usted califica que sí hay una persecución política en el Perú o no? En absoluto. Aquí no hay persecución. Lo que hay es dejadez para no perseguir el crimen organizado en verdad. A mí me preocupa, mira, yo estoy seguro que el presidente García, creyéndole lo que dice, que no dudo, entonces en la justicia se aclarará el tema, ¿no? Se aclarará para bien de él y para bien de todo el partido histórico del país. Pero lo importante ya no es, digamos, ¿por qué solo el presidente García? Ese es un tema que yo lo dije aquí también. ¿Qué hacemos? Hay Villarán, hay los Graña Miro Quesada, hay una cantidad de gentes, e incluso me da la impresión que hasta medios de prensa, porque esto ha servido para ver que muchos medios de prensa grandes han monopolizado las entrevistas. Si tú analizas, han monopolizado. No tanto, creo yo, por ayudar al presidente García, sino a lo mejor por ayudar a muchos, espero que no ellos también, porque puede pasar cuando yo exigía a la Comisión Internacional contra la Impunidad que el presidente Vizcarra, le sugiero que vuelva a leerla porque me ha hecho contestar una carta primero fue a la Cancillería, de ahí fue otra vuelta a la PCM, pasó a Justicia y me manda una carta, Miguel, que el pueblo sepa que ya le voy a pedir una aclaración y que dice, y Ricardo Belmo me dijo, yo también quiero porque él participó, porque dice una cosa muy interesante en la carta, la respuesta, ¿no? Por lo menos hay respuesta, porque los anteriores presidentes han terminado mal. Y me dice, don Fernando, lo que dice usted de la Comisión Internacional contra la Impunidad es muy útil, sin duda, contra el crimen. Pero eso pasa en países donde hay corrupción como Centroamérica.
Ya, yo no sé, pues deduce, ¿no? Si en Centroamérica yo no sé cuál es el nivel más alto o aquí la corrupción, ¿no? Entonces yo lo que sí creo es que estamos descuidando cosas muy importantes. Mira, yo recién me estaba dando cuenta cuando venía, escuché una noticia que la sala penal, no sé cuál es sinceramente, ha revocado el mandato de impedimento de salida del país de los consejeros. Y entonces yo digo, me doy cuenta de algo. Esta sala penal, no sé si es la misma, ha revocado casi todo lo de Carguancho. El señor Zaguanay. Zaguanay, ha revocado casi todo, depende de qué personas. Ha revocado la detención de los Graña Miró Quesada. Como consecuencia de ello, creo que sus empresas siguen contratando con el país, ganando mucho dinero. Ha revocado, bueno, las detenciones iniciales que se puso a la señora Fujimori y que está en apelación ahora, ¿no es cierto? Y entonces, yo me pregunto, parecido a lo del Congreso, porque en el Congreso todos los consejeros son los que han hablado con los de cuello blanco. Y resulta que después de la presión de algún sector de la prensa y del pueblo, recién ubican al magistrado supremo y lo dicen crimen organizado, a él solo, ¿no? Y yo me pregunto, y la gente se preguntará, yo le ruego a los televidentes que revisen y pases nuevamente tú las notas de esos días. ¿Con quién hablaban los jueces? Que uno está preso, otro fugado, algunos en la cárcel. ¿Con quiénes hablaban? ¿No era con los consejeros? Entonces han hablado con fantasmas. Sí, lo que comenzó terminó... No, han hablado con fantasmas, no existen, porque a las finales se les está salvando. Y eso no es gratuito, pues. Estamos peleando. Yo lo que quiero que entiendan, y lo digo porque también sucede en altas instancias constitucionales, en altos niveles jurídicos, ¿no? ¿Cómo voy a negar yo, Fernando Calle, el derecho, el principio de inocencia? ¿Cómo no voy a haber interpretado en artículos y todo el no uso abusivo de la detención preventiva? Pero un ratito. Aquí estamos, y la gente se va a dar cuenta, luchando por una sola vez en nuestro país que tenemos la oportunidad para los próximos 50 o 100 años. Estamos como cuando el año 80, el presidente Belaúnde, gracias al ministro de la Jara, un señor de señores, en ese momento ha sido populista, dijo que el tema de los terroristas que había pasado en Ayacucho eran avijeros. Y nos pasamos los 5 años con avijeros. Y la Fuerza Armada, que presentó seguramente sus programas de lucha, no fueron aceptadas porque con seguridad tenían algunas actitudes represivas muy fuertes para poder combatir. Vino el periodo del presidente García. Ya los terroristas estaban invadiendo provincias, estaban copando el país, los crímenes eran más fuertes que nunca. Sin embargo, mataron muchos alcaldes, muchos regidores, muchos dirigentes apristas. Es el que creo que el APRA es el que más muertos tiene en esta lucha con el terrorismo. Pero sucede que tampoco aplicó las medidas que seguramente, quiero creer, la Fuerza Armada había hecho un estudio de cómo combatir en esta guerra interna. Vino el presidente Fujimori, en el 90, y ya estabas hablando tú de que se especulaba de que Abimael iba a entrar como Fidel Castro en una camioneta con los barbudos y qué sé yo a tomar el poder. La gente estaba desesperanzada, la Fuerza Armada debilitada, las fuerzas policiales arrinconadas. Es decir, vino lo de Tarata, si tú te acuerdas. Sí. Entonces, ahí no quedó otra cosa, yo quiero creer, y por eso seguro también está preso el presidente Fujimori, pero creo que le dio pase a lo que decían los militares, pero había una posición, ¿no? O Sendero o el Estado peruano, porque ya estábamos al final. Entonces, eso yo lo he hecho con una referencia brevísima, Miguel, porque me pongo en este caso. Voy a tocar el 80 nomás. 80, tienes tú a Moscaloca, tienes tú al Padrino, tienes a Lambert, etcétera. El narcotráfico estaba penetrando en las instituciones partidarias y mi temor era, lo escribí, mi temor era que ingrese a las instituciones judiciales, que es lo único que queda en el Perú que podría darnos garantía. Porque corrupción hay en la política, puede haberla, pero quien la controla como impunidad es el sistema de justicia, es el que nos va a dar una garantía. Si ya se carcome por la inmundicia, es decir, la situación del país es sumamente dramática, pero yo tengo mucha esperanza. Entonces, fíjate, hemos llegado a un momento, ¿por qué te hago esta pequeña referencia y por qué le hago a los televidentes y oyentes? Porque hemos llegado a un momento en que es o la democracia, o el Estado peruano, o el dominio total de la corrupción y el narcotráfico sobre nuestro país. Y eso no creo que lo quiera nadie. El último chico que está creciendo,
el empresario sano no creo que lo quieran, porque le van a poner una empresa de lavado de activos, lo van a tumbar, señor, a todos estos señores y se van a adueñar de la riqueza sana y buena que ha habido en el país. Ahora, y esa es la situación. Entonces, ¿por qué te hace esto? Porque puede hacer que los jueces, así como en su momento, y lo hemos juzgado nosotros en el tribunal, puede haber habido algún exceso, puede haber algún exceso de interpretación de los jueces y fiscales en cuanto a la detención preventiva. Pero en este caso pero ¿y qué pasa si se van la gente? ¿Todo el mundo se va del país? Usted como magistrado del Tribunal Constitucional, ¿cree que hay excesos del juez Carguancho? ¿Cree que hay excesos del fiscal Pérez? Tendría que tener el expediente, ¿no? No me pongas, no me hagas volver al tribunal, pues yo estoy fuera. Pero lo que ¿Esa experiencia? Mi experiencia me dice de que no es así porque están dentro de los límites. Ahora, uno tiene que preocuparse y entender en la más alta instancia. Por eso nosotros priorizamos esa vez, es tercera vez que lo digo aquí, el artículo 8 de la Constitución. El Estado está en la obligación de combatir, dice, de combatir el narcotráfico, nosotros lo ampliamos en una sentencia, el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo, ¿no? Entonces, porque yo me pongo en el papel, hay que ponerse del juez Carguancho cuando da estas detenciones o estas circunstancias. Ahora, en el caso de los expresidentes, no es que sea detención, es detención, pero van a otro tipo de resguardo, digamos, con mayor, un poco de más comodidad en honor a su investidura, que no debe haberlas, pero bueno, es en todo lado un poco de diferencias, ¿no? Pero lo cierto es que yo me pongo, fíjate, Toledo no está, el señor Inostroza, impedimento de salida, se fue, ¿no? El presidente de la República ya no habla de hablar con el primer ministro, valga la redundancia, para apresurar su extradición. No, dicen serán 4 años, no sé si tenga alguna preocupación con la presencia del señor magistrado. Y así todo el mundo se está yendo. Los señores Graña creo que están en España, según dice la prensa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace un juez? ¿Tú qué harías en ese papel cuando la obligación, y la gente creo que necesitamos, es evitar que se evada, porque debemos llegar a la verdad, que no es solamente el presidente García. Aquí hay un paquete con lo que viene ahora del Brasil, porque yo no creo, mira, yo no creo, Miguel, yo no creo que la Fiscalía haya tenido no diría la audacia, sino además la peligrosidad de soltar al señor de brasileño, ¿no? Que está de moda, el hombre de las manifestaciones, que el soltarlo con sus carros, soltarlo con 30 millones de dólares de ahorros, liberarle los 2 departamentos en el Golf, etcétera, a cambio de nada. Yo no digo que lo que se pueda haber soltado valga menos o más, pero el valor de lo que representa el canje sí puede ser valioso. O sea, yo no puedo creer, porque mañana va a ser enjuiciada la Fiscalía si es que no nos dice, ahora está manteniendo la reserva. Pero ¿cuál es el resultado? Yo quiero creer que el resultado es que tiene una información valiosísima. Pero esa información valiosísima involucra a muchos. Eso significa que de repente los medios de prensa de alto nivel y algunos otros políticos y empresarios importantes están preocupados. Fíjate que hemos llegado al nivel que en el CADE se diga, y en buena hora que el presidente ha corregido, persecución a los empresarios, por Dios. ¿Qué pensará la gente, no? ¿A quién que me diga un empresario el dedo que se le persigue, por Dios? Yo creo que es un lapsus. Fue a propósito del tema de la situación de Ricardo Briceño, expresidente de la CONFIEP. Bueno, ¿no? Pero mira, por recibir los aportes de Odebrecht. Pero tiene que investigarse, claro, ¿no? Tiene que investigarse. Además, no está libre la investigación. Nadie va a atacar a la CONFIEP, nadie va a atacar al APRA, por Dios, nadie va a atacar a los partidos. Pero indudablemente dentro de cualquier institución ha crecido tanto esta organización criminal de una gran mafia en la que no tiene partido. No tiene, ahora ya ingresan los empresarios por boca de los empresarios, ¿no es cierto? Por boca de ellos, ya no es solo partidos empresarios, todos se agarran de la mano. Hemos estado hablando de que van a peligrar. Hemos estado hablando de las formas, hablemos del fondo. El fondo es que el proceso de Alan García, en el cual fue citado, ha sido por la conferencia que dio en Brasil, que fue pagada por el estudio Espinosa, el cual era el operador de Odebrecht, por lo tanto le pagaron $100.000 de la caja 2. O sea, por impuestos, no está por la anécdota, o sea, está pasando va a caer esto, como ¿no? Entonces Al Capone por impuestos. Por impuestos. No, pues mira, yo creo que eso de las conferencias es discutible,
¿no? Y no lo estoy defendiendo, Sí. pero creo que su defensa, de nuevo el ejemplo que he puesto de entrega al presidente, yo creo que tiene mucho argumento, pero yo no creo que sea por una conferencia el tema. La verdad, yo creo que la preocupación puede venir porque hay investigaciones de temas mayores, ¿no? O sea, la conferencia, tampoco digo que sea una anécdota, pero todo el mundo da conferencias, lo que habrá que justificar de dónde viene y por qué razón. Claro. Y creo que no ha sido una, y infinidad, y eso será. Pero creo que el tema, y además estamos dejando pasar algo. Y por eso en las entrevistas que habían, y que reconozco su gran amistad, cariño, apoyando, todos los que están declarando van a ser investigados. Porque la mayoría responden de acuerdo a la Constitución como ministros de Estado, del presidente García, del presidente Toledo, del presidente Humala, ¿no? Etcétera. Todos van a tener que responder por los actos ilícitos y las infracciones constitucionales que hizo el presidente de la República. Eso está en la Constitución. Que esté demorando la Fiscalía, ese es el problema, Miguel, y lo que nos preocupa. Ahora yo le diría a los fiscales jóvenes, por Dios, salven su institución, y a los jueces, porque no se olviden los jueces y los fiscales jóvenes que son autónomos. Eso no quiere decir que no hay una jerarquía, pero son autónomos, y si ustedes demuestran al país que pueden luchar contra este crimen, pues indudablemente el pueblo va a darle su respaldo. Puede pasar, si no, fíjate lo que pasa con el referéndum. Un impacto popular, quizás sobre medidas que no necesariamente, y creo que no van a solucionar muchos temas, y menos la corrupción, salvo lo de la, que le han cambiado el nombre, ¿no? Junta no sé cuántos, pero es que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero si tú te das cuenta, en realidad, y yo mis opiniones aquí a favor o en contra, que las conocen de la reelección, como del Senado, etcétera, pueden ser de una forma, pero aquí a mí me da la impresión, asumo lo que digo, que es una forma de que el pueblo, harto de tanta cosa, en vez de tomar las armas, digamos, para una rebelión muy, no digo justificada, pero que en su sentimiento están aprovechando la coyuntura de decirle no te reelijas, ni por aquí ni por allá, ¿no? Sin estudiar si el Senado es bueno, la forma planteada también es pésima, sin estudiarlo, sino simplemente que ven una escapatoria entre la violencia en el voto pacífico, el sufragio, de negar un hecho. Y eso es lo que va a suceder, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Pero empecemos a planificar qué va a ser después del Estado peruano. Ok, a ver, retomamos por ahí. No me estoy escapando del proceso de García. No, está bien. Porque lo importante es mayor, pues, el tema de las reformas constitucionales. Y hay bueno, una pregunta, a unos días, ¿no? Ahí hay una pregunta del referéndum que efectivamente está vetando el derecho al ciudadano de tomar una decisión si alguien continúa o alguien se va, ¿no? Para comenzar. No lo está vetando, Miguel, porque al final está diciendo que el pueblo decida, ¿no? Entonces, lo que yo te digo es que de esto se va a escribir mucho, no yo, pero hay historiadores. Pero si tú analizas, los politólogos que tiene un partido, los estudiosos, no solo se han equivocado, sino siguen haciendo daño. Y ahora salen en la televisión algunos a decir, no, yo dije esto. Mira, esta es una etapa de la historia, que es un fenómeno político que vamos a pasarlo. A mí no me preocupa, porque va a ser, como te digo, quizás se ha evitado. Muchos han dicho que cuando Velasco salió, se evitó que la guerrilla y triunfe el campesinado en una lucha popular, ¿no? Quizás. Bueno, yo creo que esto del referéndum ha evitado en parte una explosión del pueblo, que ya estaba en ira total y puede recuperar su ira, ¿no? Y entonces la ha trasladado al ánfora para negarle a la gente que ello se ha personalizado esto, no quiere verlos, ¿no es cierto? Hay y quizás ha generalizado. Entonces vendrá con calma después de esto una reconstrucción, pero ¿qué es lo importante ahorita? Yo creo que aquí la lucha es contra el crimen organizado, político y el otro, cuidado. ¿Has visto? Dicen, y a mí me llama la atención la prensa grande, ¿no? Han dedicado media hora a una mujer que han encontrado, dice, incinerada, gran escándalo, y especulan, dice, esto puede ser de la mafia. Hace 40 años que es de la mafia, señor. Yo no sé por qué tanta ingenuidad, por Dios, ¿no? Entonces, lo grave es que eso, por ejemplo, ¿qué representa, Miguel? Si uno anda, y no lo han dicho, eso representa un mensaje. Así estamos enterrando, así estamos matando, ¿estás viendo, no es cierto? Así que ten cuidado tú con traicionarnos, ten cuidado con vendernos. La Cosa Nostra, ¿no? La Camorra, y en fin, el señor el patrón del mal, ¿no mataban igual? Entonces,
Yo creo que hemos llegado, que debemos reaccionar. Este ya es problema del presidente, de su gabinete y del Ministerio Público en la lucha contra el crimen. Nos está rebasando. Y entonces, este tema, yo diría, ¿por qué la Fiscalía no refuerza? El señor fiscal, el actual fiscal que tiene el caso de Humala, el caso de García, de la señora Fujimori, debe actuar con más rapidez en otros casos. En cada caso, el fiscal de la Nación debería preocuparse en ampliar esto en una lucha ad hoc para combatirlo. Pero también debería preocuparnos que Longman nos diga algo. Yo no sé qué opinan, porque pasa desapercibido, porque somos bien mediáticos, ¿no? La primera noticia del día, metieron preso a fulano, metieron preso, qué sé yo, pero la sala los está soltando. La sala los está liberando, confiscan los bienes, la gente dice, quizás con injusticia, pero también con razonabilidad. En todo lado se confiscan los bienes cuando es por lavado de activos, pues, pero los está soltando la sala, está liberando. Quizás porque en el caso de los Humala hay un embargo ya dispuesto que está garantizando, puede ser. Pero al resto, el presidente Kuczynski, la gente se ha olvidado. Mira, la memoria es una cosa muy frágil. Fíjate, la señora Kuczynski estaba citada. Y se fue. Y se fue. Y después, ¿qué dijo el presidente? Se quemó las manos cocinando en California. Bueno, esa quemazón debe ser bien larga, porque para nada. Y la fiscalía también silenciosa. Tú no vas, al presidente García lo van a volver a citar. ¿La han vuelto a citar a la señora Kuczynski? Entonces, cuando tú no vas y no asistes, te ordenan la detención. O a la señora Villarán. O a la señora Villarán, te piden la detención. Bueno, en el caso de la señora Villarán ya es mayor, la señora Kuczynski no sé, tendrá que dar cuenta de las empresas que ha participado. Pero la señora Villarán tiene más plata, creo, entregada. Bueno, no se están midiendo con la misma vara. No solamente, yo no sé si en la misma vara, pero no se está actuando con rapidez. Correcto. Y esto es preocupante, porque se está permitiendo que el crimen organizado, porque estas son grandes mafias, y no hablo de los personajes políticos. Y yo te voy a poner un ejemplo. ¿Hace cuánto tiempo, Miguel, que estás viendo que se descubre tantos kilos de cocaína, se descubre cargamento, se descubre un grupo que el hijo era senador o el otro hijo de un embajador, todo eso, ¿no es cierto? ¿Tú te has preguntado, Miguel, ¿pueden estas mafias caminar sin amigos en la policía? No. ¿Sin amigos jueces? No. No. Son sus operadores. ¿Dónde es que están precisamente estos nombres? todo este problema comienza por un tema de narcotráfico y todos sus operadores. Pues entonces, Miguel, ¿dónde está la fiscalía? Porque yo no voy a quedarme. Sale en la televisión, se descubrió 5 toneladas de cocaína. Por Dios, el fiscal de inmediato me los traes aquí, me dicen quiénes son los policías que son sus amigos, quiénes son los políticos, quiénes son los jueces. Ahí sí la colaboración eficaz, porque tú le dices, mira, te vas a estar 30 años en la cárcel, o queremos que nosotros te ayudemos a 5, a 4, en fin, pero danos los nombres, quiénes son tus contactos. Para ir cerrando, doctor Calle. Nada, pues, Miguel, eso es lo que me preocupa. Yo te ruego, porque tú eres escuchado, eres visto, y te ruego, por favor, que hagamos una campaña contra el crimen. Del APRA. Del gran partido, del Partido del Pueblo. Y además ahí lo han puesto como su crédito, que esté jurista, militante, aprista, allista. No, yo soy aprista porque yo siempre he dicho, el que es allista es aprista y el que es aprista tiene que ser... No hay diferencia, ese fue un cuento que hubo el año 80. A ver, vamos a ver... El año 80 hubo ese tema. Un resumen de lo que dijo la bancada del APRA en el Congreso y entramos lleno al APRA. A ver, ahí está. Me encanta tu pasión por el partido. Ahí está. El peruano que pueda sentir que está en peligro su integridad física o su libertad, tiene el derecho a solicitar una protección de carácter político o diplomático. Así se ha hecho, pero eso también supone que se respeta las decisiones que se tomen al respecto por parte del país a quien se le solicita este derecho de asilo. El presidente Alan García hasta este momento no es objeto de ninguna imputación. En los procesos preliminares que se han abierto aparece en todas como testigo. Y su situación jurídica no ha variado un centímetro. Él no ha abandonado el territorio nacional ni se ha escondido. Él ha hecho todo de manera abierta, con conocimiento de la ciudadanía. Y de tal modo, él se mantiene a la expectativa de las citaciones que van a venir más adelante. Eso no nos impide señalar que, de acuerdo a nuestra apreciación, sí existe todo un mecanismo y toda una maquinaria que busca desesperadamente hostigar al partido aprista, cualquier peruano. Bueno, son declaraciones que dio ayer el congresista Mauricio Mulder conjuntamente con los miembros de la bancada y la ex parlamentaria
y exministra Nidia Vilches. Bueno, además dijo de que el APRA lo quería arrinconar, otras fuerzas, el gobierno. Mire, ¿no? Yo, ¿sabe lo que siento cuando veo esto, Miguel? Sí. Tú tienes raíces apristas. Entonces, además, el Perú no odia al aprismo, lo que naturalmente detesta es algunos actos que han hecho algunos apristas, hay que diferenciar. Entonces, yo lo que creo, ¿sabe lo que siento? Y lo digo con el mayor cariño, no quiero obviar muchas cosas al margen de nuestras amistades que no tienen por qué maltratarse, pero siento aquí y en general poco amor por nuestro país, poca identidad con nuestro país, poco amor por la Alianza Popular Revolucionaria Americana, por sus mártires, por sus muertos, por la memoria de Haya, poco amor en la lucha contra la impunidad. A mí me hubiera gustado que, por ejemplo, no sé qué cargo, porque todos los cargos son ahora ilegales en el partido, según el Jurado Nacional de Elecciones, pero son parlamentarios de gran trascendencia. Me hubiera gustado que ahí anuncien, por ejemplo, la posición del APRA contra la impunidad. Y que le exijan al gobierno que suscriba el convenio con las Naciones Unidas para que se instale la Comisión Internacional contra la Impunidad en nombre del APRA, porque el APRA no le tiene miedo en absoluto a ninguna investigación. Los que han destrozado los partidos son sus dirigentes, como los sindicatos tan poderosos, ¿te acuerdas de la Federación Bancaria, etcétera, la CGTP, la histórica y gloriosa CTP, a través de los años? Pero en el caso de la APRA, serán sus dirigentes los que lo han destrozado. De afuera han querido destrozarlo Sánchez Cerro, Prado, Dría, lo único que han hecho, y eso, no con simulacros de denuncias o como dices, con denuncias, sino con cárcel, ahora, con destierro, lo han hecho más grande. Algunos jóvenes apristas manifiestan de que el futuro del APRA sin Alan García no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque es el líder natural. ¿Tú crees eso? Yo no lo creo. El único líder natural que había en el APRA es ahí en la Torre. Y lo sabe Alan, Alan sabe eso. Lo sabe que el único líder natural es Víctor Raúl. Ahora, presidente 2 veces, por Dios que está el honor. Pero no te olvides tú que cuando murió Víctor Raúl, se nos entregó un partido con el 37% del electorado, con todos los locales políticos abiertos, algunos y muchos, diría, propios, con una actividad casi cristiana, efervescente de la política, de la ideología del partido, y con un antiaprismo, sin duda fuerte, pero una consideración, como decía Muerto Haya, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dijo, se acabó el veto. Ahora, ¿no? Se va a comparar... Se acabó el veto, pero hoy día que nos entregan el 1% del electorado, el desprecio popular, los locales casi cerrados, en fin, no quiero comentar eso ya, será interno algún día. Voceros apristas dicen de que empiezan a comparar la situación actual del presidente Alan García con la persecución de Haya de la Torre. ¿Qué diferencias o similitudes hace usted entre la situación de Alan García y la situación de Haya de la Torre, que fue perseguido permanentemente por los gobiernos de turno? Sin comentarios, ¿no? Porque la distancia es abismal, pues. No sé quiénes lo digan eso, ¿no? La verdad que quienes lo dicen eso, si dicen que es en nombre del APRA, Dios mío, cuídate de quienes te entregan, diría nuevamente como a Jesucristo, ¿no? Porque ayer la Torre dijo algo muy cierto a los jóvenes, ya que hablamos de ello, uno de los tantos coloquios, un joven le dijo, jefe, ¿y cómo se puede atacar, cómo vamos a saber quiénes son los traidores en el APRA? Y Víctor Raúl le dijo, muy fácil, primero que para que nos destrocen a nosotros, le dijo, van a pasar 20 años, somos un partido muy grande, muy poderoso, y nadie nos va a destrozar de afuera. Siempre vamos a crecer cuando nos ataquen de afuera. Entonces, jefe, le dijo el joven, entonces nos van a destrozar de adentro, infiltrándose los traidores. Y de adentro es la única forma que nos pueden destrozar. El chico repreguntó y le dijo, jefe, ¿y cómo sabemos quiénes son los traidores? Y el jefe le dijo, fíjate, eso es muy simple también. Tú te vas a dar cuenta, ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a marginar a los intelectuales del APRA, cuando saquen a la gente decente del APRA, cuando comiencen a obstruir la decencia del partido, ahí se van a ir a dar cuenta. ¿Y cuánto tiempo? Pasarán 20 años, dijo Haya, porque somos muy grandes. Pero en cuanto se den cuenta, deben, no usó una palabra muy fuerte, pero dijo, bótenlos, sáquenlos, ¿no? Bueno, ya han pasado más de 20 años, fíjate cómo estamos,
Yo no sé pues si los jóvenes y los veteranos apristas pueden identificar, ¿no? Pero por tus obras los conoceréis. A mí lo que me preocupa es el futuro de la plaza. Sí. Y creo que eso sí se construye de inmediato, ¿no? Y pienso que los que dicen tener la representación del partido, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no sacan? Me hubiera gustado escuchar ahí que se anuncie la reinscripción del partido en 2 meses, por ejemplo, con carácter de urgencia con el OMP y la RENIER. Para saber quiénes quedamos, pues, ¿no? Porque dice que somos 900.000 en el... Medio millón. Medio millón. Sí. Bueno, mira, que lo ratifiquemos pues en 2 meses o de repente quedemos en 2000, no interesa. Pero necesitamos saber quiénes quieren quedarse. ¿Quiénes son los obreros que quieren reconstruir la obra? ¿Quiénes quieren quedarse? Y ellos tendrán derecho a elegir y votar. Y vayamos a un congreso estatutario y rendimiento de cuentas, políticas y económicas. Si Alan García pero ese es interno. Si Alan García es sentenciado o es apresado, ¿cuál cree que debe ser su situación en el partido? Debe ser... Esperemos que no, ¿no? Pero el partido en sus estatutos, en sus reglas están determinadas esas cosas. Pero esperemos, yo no quiero mirar... Primero porque el presidente García ha dicho que no tiene nada contra él. Porque todavía tiene un rol de presidente del partido, ¿no? Bueno, ahora ya no sé pues si eso también es legal, porque según el Jurado Nacional no existe. Quedó ¿no? sin efecto. Entonces ya no logro entender. Por eso yo digo, actúan representando a quién, ¿no? Pero también hay culpa entonces de la militancia, pues. Porque si la militancia guarda silencio, quiere decir que los reconoce. Y eso no está bien, ¿no? No está bien. Por eso, esta es una recomposición en que lo que podemos seguir hablando, Miguel, será, espero que se nos convoque internamente. Y sin poner trabas en quién pueda ingresar, ¿no? Para poder hablar a lo interno, no necesariamente afuera estas circunstancias. Ok, muchas gracias, doctor Calle. Hemos revisado todo. ¿Me da un minuto usted? Sí, además quiero que me diga cómo va a ser su voto del referéndum. No, yo quiero que me dé un minuto primero en esto, que es más importante. Dale. Yo le ruego, por favor, que hagamos un esfuerzo, señores, por evitar que la mafia, la corrupción, el narcotráfico triunfe. Exijamos al Ministerio Público, que también está medio objetado, que de una vez empiece a actuar con severidad y rapidez. No puede ser que estemos centrándonos, distrayéndonos en un solo caso. Y la prensa, pues, grande, que también ayude, ¿no? Ayude, aunque de repente pueda tocarle, pero ya pues todos deben poner el pecho y responder. ¿Usted cree que le va a tocar a la prensa también? Yo no sé, pero en muchos países es fácil darse cuenta de algunas cosas, ¿no? Tendrá que rendirse. Todos debemos colaborar con el país, no vaya a ser, así como podemos ser un país lleno de extraditables, o sea, para traerlos, podemos convertirnos en un país de colaboradores eficaces. Pero el asunto es que se llegue a conocer la verdad. ¿Cómo va a votar en el referéndum? Como debo votar, de acuerdo a la interpretación que tengo que dar cada minuto, cada segundo. ¿La reforma del Consejo Nacional de Magistratura, Magistratura, sí o no? Yo creo que sí debe reformarse, pero que ha sido muy ligero el haber disuelto el Consejo Nacional. Pero ya pues ante los hechos. Así porque tiene que hacerse algo. Porque decir no, vamos a hacer la proyección de lo que pudiera suceder. Financiamiento, ¿no? Salvo que el Congreso, el problema hay una cosa, producido esto no se va a poder modificar. Tiene que actuarse sobre esto. ¿Financiamiento de partidos políticos, sí o no? Por parte del Estado. Yo no estoy de acuerdo con eso, por una razón, pero le voy a decir, pero tengo que dar un... Mire, lo que yo quiero decirle, necesitamos urgente, y eso sí no es revocar lo que se está diciendo, la ley de partidos y la ley electoral, porque podría venir hasta una asamblea constituyente, hay que tener un mecanismo que nos ampare democráticamente. Yo le propongo algo, Miguel, algo que usted seguramente guarda en su carnet de la chapa. Los apristas cotizábamos hasta de niños. Entonces, si un partido se inscribe, y eso que lo sepa, ¿por qué va a tener que dar el Estado momentáneamente, que no es un Estado muy rico? Si tú tienes 10.000 militantes, 20.000 militantes, que coticen mensualmente, pues sea obligatorio por ley, porque entonces ese militante no va a poder ser candidato a nada si no está al día. En el PSOE, por ejemplo, quien no, todo el mundo aporta, ¿no? 5 euros, 12 euros, 10 euros, lo que puedan. Así inclusive hay hasta una tarifa de 1 euro para los que no tienen empleo, pero que se muestre siempre una vinculación al partido, que es la cotización, ¿no? Bueno, la primera obligación que había en el AMPA, me acuerdo yo, era cotizar a tu partido, ¿no? Y eso no sé si ha continuado, habría que preguntarle a los que se ufanan de representar al partido cómo va la cosa financiera. Pero eso es yo estoy de acuerdo contigo. No solamente algo, yo quisiera agregarte algo importante ahí en Europa, que en vez de decir que va a dar el Estado, podría decirse que se le da un techo de límite para descargar tributariamente. Claro. Al médico, al empresario. O la publicidad estatal, la publicidad. Esa sí debe pasar en su época a los televisión, partidos, ¿no? Pero lo otro es importante, o sea, porque yo Coca-Cola, o yo Fernando Calle, que pago impuestos como abogado una cantidad, puedo decir, con un techo, de lo que pago al año, quiero que
el 10% pase a tal partido político. Correcto. Entonces es mejor, ¿no? La tercera pregunta es sobre la no reelección de los lo que yo diga es imposible. Te he explicado, de que yo hace tiempo he explicado que ese no es el mejor mecanismo, pero no me cabe la duda de que el pueblo ha tomado, como decía Martí, donde está el sufragio, ahí está la revolución, porque decía primero, los derechos se cogen, se arrancan, ¿no? Como te digo, esto quizás ha sido una fuga a algo que podía haber sido peor. ¿Va a votar sí o no? Yo voy a votar, con ¿Sí toda o no? seguridad. Pero nadie. ¿qué va a marcar en el pero tercer hago punto? mal, yo no puedo hacer una propaganda No, aquí porque se pero puede es su interpretar. posición. Tengo 4 familias que me siguen, entonces pueden decir, está influyendo, ¿no? Y eso no es bueno, no es bueno. Acá hay que dejar a la conciencia. Sí, no, hay que dejar a la conciencia, ¿no? No, el primer sí incluso es con una duda tremenda en el sentido de que, por ejemplo, no han debido bajar la edad del futuro consejo, han debido mantenerlo en 30. Y te quiero decir algo. Si hubiera habido una voluntad de reformas, eso han debido pasarlo al Tribunal Constitucional. Correcto. Ha debido ser requisito en el Tribunal Constitucional. Que no en el tercero, voy a votar porque de una vez hagamos algo, señor presidente, contra la corrupción. Y bicameralidad, ¿sí o no? Mal planteado todo, sinceramente. Yo creo en una reforma de reducción del Parlamento a 2 años y medio, con cámaras de diputados regionales, hablo de regiones de 8 o 5 departamentos y un Senado nacional, ¿no? Pero con 3 años. No es esto que está en... ¿Con renovación por tercios o mitades? mitades? No, completa, no hay necesidad, porque la renovación por tercios o mitades se da en congresos de más de 500 representantes. Y nosotros tenemos un congreso pequeño, ¿no? Pero entonces, esto requerirá, no sé si el próximo congreso, o con serenidad lo que venga, o en su defecto, por que se instale. Yo creo que otra cosa que pueden aprobar es que se instale en la Constitución que esta Constitución puede reformarse mediante una Asamblea Constituyente, para constitucionalizar la posibilidad de una Asamblea Constituyente, que por lo general en la historia del Perú han sido extraconstitucionales, ¿no? Han sido así, por circunstancias X. Ok, entonces, a ver, vemos las preguntas para ver cómo votó el doctor Calle. Ahí está. Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y función de la Junta Nacional de Justicia antes del Consejo Nacional de Magistratura. El doctor Calle vota sí, pero con reservas. Claro, con observaciones de que esto ha debido ser mejor. Lo voto por el sí porque hay que tratar de construir la posibilidad de que algo se pueda hacer, pero no es lo mejor, sin duda. La siguiente era: aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas. Vota no porque dice que los militantes deben cotizar y el único financiamiento que podría haber es en la publicidad en época electoral para que no haya estas cosas. El Estado debe cubrir eso, pero no con plata pues efectiva. ¿A quién le va a dar además? Algún beneficio tributario. Siguiente. Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. Dice sí, pero le da roche al señor Calle, acá el doctor Calle. Yo no creo en eso, pero lo que estoy seguro no. Aunque la gente, yo no creo que sea lo mejor, pero hay una cosa. La gente es el único mecanismo que tiene para expresar su hasta odio, desprecio. Se está viendo cosas muy fuertes, generadas pues por quienes están en la política parlamentaria tanto tiempo. Y la última era... Peor. Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República. El doctor Calle es... Yo soy un bicameralista, sí, claro, pero eso hay que corregirlo, pues, ¿no? Ahora, otra cosa preocupante es, más que se corrija el Consejo, mira, en diciembre tiene que verse, desde ahora ya sea el Tribunal Constitucional, luego el llamado Consejo, Junta de Fiscales, no sé qué lo han llamado, Junta Nacional de la Magistratura. Ya, las normas no va a ser tan preocupante, la gente y los periodistas deberían preocuparse, los periodistas sanos, ¿quiénes van a ser? Porque no tenemos una categoría a montón para escoger. Y por una razón, fíjate, por una razón. No te olvides que todos estos casos de corrupción, de lavajato, de la línea amarilla, todo lo que se venga, va a terminar en el Tribunal Constitucional probablemente. Y si van a actuar como en algunas cosas se está actuando, sabe Dios, todos miran como su última esperanza salvarse ahí, si es que la lucha contra la corrupción continúa. Y en el caso también de la justicia, no te olvides tú que el nuevo Consejo es el que va a poner o remover a los jueces que probablemente están esperando una satisfacción. Ratifico, hoy día, por ejemplo, la Sala Penal los ha liberado a todos los consejeros y así se sigue liberando a todo el mundo. ¿Tú sabes quién interesa esa Sala Penal? ¿Quién? Yo no sé, pues no recuerdo los nombres, pero ¿y dónde está el ONMA? Porque por lo menos le deberían... Porque, pues yo te digo una cosa, si tan mal actúa el juez Carguancho, si tanto error comete, entonces el ONMA ya debería haberle un proceso ya por ineptitud, ¿no? Hablamos tanto de derecho en este programa, este canal, que ya todo es la señora ley, ya todo... No, además el derecho está cambiando.
está cambiando en el mundo, se está tratando de adecuar, está el justnaturalismo incluso volviendo por el tema ambiental. O sea, hay una evolución de cambio, incluso el derecho romano está volviendo a tomar cierta vigencia. Y en el derecho romano, cuando hablabas de Justiniano y etcétera, decían los jueces, se reunían los senadores y decían, ¿qué hacemos? Dicen que este juez es un corrupto, pero tenemos que mantener la cosa juzgada. Ah, claro, pero no tenemos la culpa que en la puerta lo agarren a pedradas al juez corrupto. ¿No? Eso ya es otro tema a la romana. Hacemos al señor Fernando Cay, que ha hablado de todo. De todo lo que me has preguntado. Del Partido Aprista Peruano. Ese es un sueño extraordinario, porque es de América. Así es. Ojalá. Bueno, le agradecemos al doctor Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional, abogado, un romántico del Partido Aprista, un romántico de las leyes, que está con nosotros. Va a votar sí, no, sí, sí. No, porque tú estás orientando el voto que te ha dicho tu papá. Sí, no. Sí, no, sí. No, al final no. Y además, yo voy a pensar mi voto. Tú estás, cuidado, a mí estás haciendo campaña por el sí. Yo parezco de la OMPE. No, tú pareces de Mulder, así que te ha dado tu papá la orden. No. Está bien. Entonces que voten como quiere el pueblo, que exprese. Grábate eso. Nadie va a cambiar ya el voto que siente el pueblo, porque es un voto medio de rechazo, no es un voto, es un referéndum no tan puro. Es un referéndum casi plebiscitario que está tomando el presidente en forma populista, pero que a la vez ha satisfecho, ha paralizado un poco la inquietud de una revuelta que podría haber habido por ira. Se ha calmado un poco el panorama ante esta posibilidad de no ver a cierta gente en el voto. No quiere decir que eso sea lo mejor, de eso estoy convencido. Vamos a un corte y regresamos porque está José Manuel Saavedra del CID para ver las últimas encuestas y la aprobación del presidente Vizcarra.